No sé cómo van viendo este trabajo, pero creo que se va volviendo interesante para que podamos vivir una vida de sentido, una vida que realmente nos ayude. Por eso proyecte su vida. Yo creo que la vocación de maestro, la tarea de ser maestro, nos puede ayudar mucho a preparar nuestra vida. Pregúntese algo, eh, ¿por qué proyectar nuestra vida? Hablando de vocación, hablando de ese ministerio, ¿por qué proyectar nuestra vida? ¿Para qué? Yo diría algo, para vivir y no solo existir. La vida es el don de Dios. Él la da, Él la quita, pero no es Él quien la vive. No es Dios quien vive la vida. Dios es quien ayuda a vivirla. Hablo de la vida humana. La vida tiene sus más y también tiene sus menos. Pero el hombre, aunque sabe que tiene ganancias y tiene pérdidas, solo lo experimenta cuando obtiene los resultados. Regularmente los más de la vida los identificamos con todo aquello que consideramos bendición. El trabajo, la familia, la novia, el novio. Todo eso lo consideramos bendición y decimos, estos son los más míos. Pero los menos es todo aquello que consideramos un fracaso. La pérdida del empleo, la pérdida de la novia, la pérdida del familiar. Eso quiere decir que la vida no solo tiene bendiciones, sino que también tiene fracasos. Podríamos ejemplificarla con el relieve de la Tierra, el cual no solo tiene subidas, sino que también tiene bajadas. Todo ser humano quisiera eliminar de su vida el fracaso y ver solo bendiciones, pero quien pretende eso, sin saberlo, solo quiere vivir media vida, pues la vida entera está compuesta por ambos. El Señor, dice la palabra, que el Señor vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. A mí me llama mucho la atención que el Señor no eliminó las tinieblas, sino que simplemente las separó una cosa de la otra, pero no dijo, no, como la luz es buena, entonces acabamos con las tinieblas. Un maestro, una maestra debe aprender a vivir consigo mismo, debe aprender a afrontar las situaciones de la vida constantemente, porque ocurre y ocurrirá que nos podemos entrar a una clase y mientras estamos entrando a esa clase, tener una situación problemática. ¿Por qué? Pues porque vamos con toda nuestra carga emocional, vamos sintiendo fracasados, pero qué bueno saber que en nuestra vocación, que en nuestro ministerio, vamos a tener debilidades. Pablo, como apóstol, llamado por Dios, tenía una situación donde definitivamente él quería que Dios le quitara ese problema que él tenía, pero Dios le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que él entendió claramente que con las debilidades Dios también podía trabajar. Tus fracasos, tus errores, tus situaciones difíciles también harán parte de tu vida y también te van a ayudar en el proceso de la formación. El éxito de una persona no se mide por la falta de fracasos, sino en las medidas que toma para superarlas, cómo afronta su vida continuamente. Para los hombres y mujeres de Dios, los fracasos regularmente se convierten en oportunidades para avanzar a niveles superiores de vida. Eso se puede evidenciar dependiendo de la madurez de cada creyente. La madurez de un creyente o de una persona no viene a él automáticamente en el paso de los años. La madurez es un asunto de propósito, de disposición. El paso del tiempo lo único que logra en los individuos es envejecerlos, pero no madurarlos. Ese asunto corresponde a la voluntad de cada ser humano. Quien envejece y no madura, no vivió, sino que existió. Y para madurar se necesita, en el caso de las frutas, el sol, pero también la noche,
pero también el ventarrón, pero también incluso los insectos que llegan allí. Entonces, todo ese proceso de ambientes, de cosas que nos parecen productivas y otras que no, todas son y ayudan al conocimiento de la vida, al proceso de la vida. Y un maestro se debe dejar procesar por el ambiente y por todo aquello que puede ayudar. Por eso los que viven no dependen de la buena suerte o de alguna voluntad ajena a la suya. Quienes viven disponen de su propia libertad para aventurarse a vivir, aprovechan las posibilidades que Dios ha puesto para ellos. Quienes solo existen son personas regularmente amargadas, tienen palabras de culpabilidad hacia sus padres, hacia Dios, hacia el gobierno, hacia el mal tiempo o a cualquier otra persona de quien hayan sufrido una acción adversa. Quienes solo existen dejan ir toda oportunidad porque están enceguecidos por todas las circunstancias adversas que han vivido. Estos individuos creen que solo a ellos les ha ido mal y que no contaron con la suerte de alguno de sus conocidos o familiares. Hermanos, maestros, maestras, vivir es ser feliz en sí mismo en conexión con Dios, sin importar las circunstancias. Los bienaventurados, los felices, son personas que son felices en su pobreza, pero también lo son en su riqueza, en su enfermedad, pero también en su salud. La gente feliz no busca un cielo para sentirse completos. Para ellos el cielo no es un lugar, sino un estado. Ellos saben que solo son dignos de ir al cielo o a aquel lugar de dicha si primero aprenden a estar contentos con la vida que tienen y todas las situaciones que en ella se presentan. Debido a esta complejidad, entonces, es que enfrentamos los que hemos nacido de mujer. Le es menester a cada uno de nosotros no dejar su corta vida al azar, a la deriva. Eso que lo haga una persona que cree tal vez en la evolución accidental de las especies. Nosotros, los maestros de los niños constituidos por Dios, creemos que el universo se dio en un proceso de 6 días, pero que fue proyectado por una mente sabia e inteligente, que ordenó y estableció cada una de sus leyes y procesos de vida. Dios no hizo las cosas de isofacto, no, las hizo en un proceso de 6 días. Y yo te quiero decir algo. Si Dios proyectó y planificó el universo, si Dios en esta misma hora en que tú estás escuchando esta lección, está dando un paso más a la consecución de su proyecto histórico y no se detendrá hasta que saque a luz la justicia, toda persona, tarde o temprano, debe sentir la necesidad de que con su vida suceda algo significativo o que tenga sentido. Eso se llama necesidad de proyectar la vida, de descubrir la vocación, de preguntarse para qué sirve, porque allí es donde se logra la satisfacción. Las promesas del Señor se convierten en metas humanas, es decir, que quienes creen dichas promesas buscan en Él los pasos que deben dar para asir lo que en su voluntad ha puesto a su alcance. También se sientan a planificar el proceso que deben seguir, los caminos o actitudes que deben evitar, las creencias o principios que deben asumir sin lugar a negociarlas. En otras palabras, convierten las promesas de Dios en la razón de su vida. Los hombres y mujeres que confían plenamente en Dios se convierten en personas llenas de fe. Esto les exige fiarse en Dios con todo su corazón y no apoyarse en su propia prudencia. El hombre o la mujer de Dios proyecta su vida y sabe hacia dónde va, y ante todo no es un incauto, sino que con sus actos y propósitos se hace sabio. Un hombre que se procesa en las circunstancias de la vida. Una persona, una mujer que no se queda anclado, que madruga, que trabaja, que hace todo eso. Los hombres de Dios siempre lo han hecho. Piensa en Abraham, piensa en José, piensa en Jacob, piensa en Moisés, piense en Josué
o en David, o en el que quiera pensar, en Ruth, tal vez en Esther, tal vez en cualquiera otra mujer, Débora, fueron personas que no lograron lo que lograron porque Dios se los entregó ahí. No, les tocó afrontar sus situaciones y vivir, y se volvieron maestros con su propia vida. Si vas a ser un maestro, no sé un maestro de esos que dicta una clase, que coge un pensum y va y se la dicta a sus estudiantes. Sé un maestro con mensaje propio, con mensaje que llega desde el corazón, con una vida formada, que aún en las situaciones difíciles se mueve en el poder de Dios, que no cede a las tentaciones porque quiere una vida intacta para la gloria de Dios y para poder hablar con altura en el salón de clase con los niños. Ese es el maestro de escuela dominical, con vocación, pero también con un ministerio que respeta y lo pone siempre en práctica delante del Señor. Ese es el maestro de escuela dominical. Por eso hoy en el nombre de Jesús te insto para que hagas las cosas en la voluntad de Dios y que vivas solo para Él. Descubre tu vocación. Ojalá seas un maestro de verdad para que vivas en el temor de Dios. Quiero agradecer al Señor por este momento y quiero orar por todos los maestros para que el Señor le bendiga. Que nos permites, Padre amado, para la gloria tuya, movernos en tu propósito. Oro por cada uno de los que están escuchando, de este maestro que escucha en este momento esta lección, que escucha esta reflexión. Bendícelo y ayúdale. Empodéralo, Señor, en este trabajo y que él entienda que el llamamiento que tú le has hecho es grande, es especial y que lo desarrolle con pasión. Gracias, tú eres bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. La paz de Cristo para todos ustedes, mis estimados maestros de escuela dominical.